Hola a todos, soy David Ruiz, soy investigador en la Universidad de Valencia y mi trabajo en particular se centra en la investigación de tiburones, de hecho los pequeños tiburoncitos que tenemos en el fondo de nuestro mar Mediterráneo, y estudio básicamente cuál es el hábitat de estos y cómo interaccionan con las actividades humanas, sobre todo con las pesquerías. Bueno, yo soy Alejandro Molera, soy investigador del IMEDMAR UCV. Principalmente durante estos años me he dedicado a investigar cómo podemos utilizar el bycatch de las asmobranquios, principalmente de pinta roja, como biomonitor de metales pesados y otros contaminantes como microplásticos. Principalmente eso es lo que hago: ecotoxicología, biomonitorización y elasmobranquios. Y cómo ellos nos pueden reportar algo de vuelta a la vez que nosotros les ayudamos un poco. Pues nada, yo soy Isaías Cruz y soy guía de buceo con tiburones, de snorkel con tiburones, y me dedico básicamente a eso, a fotografiarlos, y hago también un monitoreo de todos los avistamientos que hago. Pablo García Salinas, soy colaborador científico de la Fundación Oceanographic y director de proyectos de la Fundación Azul Marino. Tiburones en un medio un poco diferente porque lo que hago es trabajar con ellos en acuario, en medio controlado. La idea que llevamos nosotros es aprovechar las herramientas, el conocimiento que nos da y la experiencia que tenemos de trabajar con estos animales en un medio controlado para poder trabajar in situ en el medio salvaje. Y luego, aparte, mi campo de especialidad principalmente es la aplicación de técnicas de reproducción asistida a especies de tiburones y rayas que están perdidas. La verdad es que estamos súper contentos del combo porque tenemos investigación in situ, ex situ, tenemos ecoturismo, lo tenemos todo, tenemos pesquerías, incluso podemos tirar de la parte de consumo gracias a Alejandro. ¿Hay tiburones en España? En el Mediterráneo tenemos aproximadamente 40 especies, que tenemos de todo tipo, desde los grandes tiburones pelágicos que todos conocemos, el blanco de vez en cuando también aparece por aquí por el Mediterráneo, tintoreras, marrajos, etcétera, pero también gran parte de la diversidad, de hecho, la mitad de las especies son pequeños tiburoncitos que habitan en el fondo del mar, muy pegaditos al fondo, que se les llama tiburones demersales. Prácticamente, como decía, la mitad de las especies habitan a más de 200 metros de profundidad, son tiburones de profundidad. Así que tenemos una diversidad muy grande y que habitan a lo largo de hábitats muy diferentes. También la representación que tenemos por los elasmobranquios que hay en aguas canarias es espectacular. Has hecho un poco alusión porque al final aquí estáis tres que estáis en el Mediterráneo y tenemos a Isaías también para hablarnos de la otra parte. Porque Isaías, tú llevas a la gente a bucear con tiburones. De todos los tiburones de los que nos ha hablado David, creo que algunos que ha mencionado son los que vosotros veis. Sí, claro, nosotros obviamente lo que vemos es los pelágicos, que dentro de lo que cabe es lo más fácil, por así decir, ¿no? Buceando también puedes llegar a ver por aquí, se ven alitanes y pintas rojas, pero eso, pues como decía David, también hay mucha diversidad a profundidad, ¿no? Hace falta irse muy, muy, muy lejos para encontrarlos, porque igual nos podéis dar una idea de lo cerca que pueden estar los tiburones de la costa. Pues tan cerca como en la propia playa. No sé si recordáis, hace cosa de un mes y medio o así, aquí en el País Vasco, en Getaria y en Zarauz, apareció bueno, no es normal, apareció el tiburón peregrino, pero vamos, en inmersiones que haces alejándote 500 metros de la costa, pues hay lugares donde puedes encontrar pintas rojas, que no son de ser tiburones. Y los principales que vosotros veis son, si no me equivoco, es la tintorera, ¿verdad? Sí, en verano principalmente. Conforme llega el invierno y se enfría el agua, se alejan y tal. Pero vamos, ya las he llegado a ver en noviembre, casi, pues eso, a finales de noviembre las he llegado a ver y las he visto también desde abril. Aunque en esas fechas no llevo a nadie a verlas, porque tampoco es hay que estar un poco colgado, parece con ese frío. A ver, yo lo que recomiendo a la gente cuando quiere ver tiburones rápidamente es que vaya a un puerto. Si va a un puerto, sobre todo cuando están llegando las descargas, es muy probable que encuentre tiburones en las descargas de pesca, tiburones que son comerciales y podemos consumirlos, de hecho, o podemos encontrarlos. Pero también, en ocasiones, algunos de esos animales acaban en el puerto y encuentran en el puerto un sitio perfecto para vivir y podemos encontrar muchas rayas, incluso de gran tamaño, viviendo en el puerto, tiburones como este que es la pinta roja,
pero de pintarrojas creo que Alejandro sabe un poco más porque lleva con ellas bastante tiempo. Realmente las pintarrojas, hay registros históricos que las posicionan mucho más cerca de la costa, es decir, ahora mismo casi siempre que las sacan los pescadores y es una de las mejores oportunidades, por lo menos en el Mediterráneo, que tenemos de verlas. Porque yo creo que llevo ya 14 años buceando, no he visto ni una pintarroja. Alguno hay que ha tenido la suerte, pero no es el caso, por lo menos no es mi caso. Y sí es verdad que a veces se pueden ver en el puerto, que después de algún descarte hacen de él su hogar y aparecen, pero quiero decir, la costa mediterránea, la costa levantina de España no está vacía de lasmobranquios, rayas las que queramos, tiburones ya menos. Solía haber más, por desgracia ya no, y quizás si empezáramos a verlos otra vez sería un buen indicador, ¿no? Algo que a mucha gente no le gustaría, pero que desde luego sería ideal para todos. Yo he encontrado huevos de pinta roja a 15 centímetros de profundidad en una zona rocosa de Moraira. Es decir, que la hembra fue a poner los huevos ahí. Eso quiere decir que estaba paseándose muy cerquita de la orilla. Y tampoco hace tanto tiempo. Pero bueno, no estoy hablando de registros históricos, soy yo. En la literatura dicen, que tienen que poner los huevos hasta los 10 metros, es decir, que en teoría deberían ponerlos. Igual hay zonas, anda que no habrá zona inexplorada de la costa levantina de España. Igual lo que hacen es esquivar a los turistas y esquivar a los bañistas y todo eso, para que no les demos la brasa. Lo llamativo es las musolas. Antiguamente sí que hay un montón de vídeos de, pues esto, en los años 60, que la gente iba a la playa y encontraba musolas. Que para los que no sepan lo que es la musola, de hecho es una especie que se come bastante en España. Es bastante pequeñita, puede alcanzar los más grandes 1 metro, metro y poco, pero antiguamente estaban en las playas y hoy en día es una especie que está amenazada de extinción, ha desaparecido prácticamente. Y tan solo la podemos encontrar en ciertas zonas de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, sí que la tenemos por la zona de Gandía, la suelen ver bastante, pero muy, muy rara vez, cuando antiguamente todos los días se veían en las costas. ¿Qué sucede con el consumo de tiburón? De las más capturadas, supuestamente es la pintarroja, aunque su consumo es muy, muy reducido. Es decir, casi que es algo anecdótico y sobre todo en comunidades pesqueras. Es raro verla en pescadería. Parece que es mucho más común, por ejemplo, la musola o la tintorera, que de hecho, si no me equivoco, Mercadona vende tintorera en rodajas. No sé si sigue haciéndolo, pero a mí me llegaban las fotos hace unos años. Y es En bastante... rodajas y en arreglo para arroz o para fideuá. Es decir, se consume. Entraña algunos riesgos, que ya hablaré más adelante seguramente, pero se consume y cualquiera que haya comido cazón, por lo general, ha comido tiburón. Y, podréis corregirme. No somos el segundo país que más pescado exporta, o más tiburón, perdón, captura y exporta. El primero de la Unión Europea. Y a nivel global creo que nos estamos peleando por segundo o tercer puesto, ¿puede ser? Depende del ranking donde mires el año, pero bueno, sí. Es interesante que estamos hablando de consumo de carne de tiburón y entendemos que, bueno, pues somos conscientes de que estamos comiendo tiburón, pero hay un consumo indirecto de tiburones del que no somos conscientes. Los tiburones no solo se comercializan, tiburones y rayas, no solo se comercializan en forma de filete, sino que de muchas especies se saca aceite para hacer muchos cosméticos y para la industria farmacéutica. De otras especies se puede aprovechar los restos para hacer piensos que acaban siendo para mascotas o para ganado. Con lo cual, sin saberlo, en muchas ocasiones, o el colágeno, por ejemplo, los suplementos de colágeno para deportistas o para gente que tiene algún problema en las articulaciones, creo que es importante que desde en Occidente empecemos a pensar que, ojo, los tiburones no solo se consumen en Oriente en forma de sopa de aleta, sino que más allá de los platos tradicionales que usamos nosotros, hay un comercio masivo de tiburones que es multimillonario, da muchísimo dinero y que es donde realmente están hoy por hoy la mayor amenaza, que es en la industria cosmética y farmacéutica. Y de hecho la mayor parte de las especies que podemos ver tanto en el supermercado como las que se utilizan para cosmética son especies que están muy amenazadas. La tintorera, por ejemplo, en el Mediterráneo está considerada en peligro crítico de extinción. En el Atlántico está como vulnerable, si no me equivoco. Son especies que necesitan planes de conservación y de gestión y todavía no se está regulando muy bien.
De hecho, la principal especie que se utiliza para temas de cosméticos es un tiburón de profundidad que, bueno, su nombre científico es el Centrophorus, nombre común varía mucho dependiendo de la zona. Básicamente se pescan para utilizar su hígado, que es muy graso y muy grande, y el resto se suele desechar. Y esta especie, de hecho, es el tiburón que más años tarda en reproducirse. Alcanzan la madurez sexual al igual que los humanos, a los 12 años aproximadamente, y cada vez que se reproducen solamente tienen un descendiente. Entonces es un animal que en cuanto haya un pequeño impacto sobre la población van a empezar a desaparecer y lo estamos comercializando a toneladas. Hay que encontrar el punto de gestión sostenible de todo esto. Es que en nuestro país parece que hace falta que realmente lleguemos a ver afectada a su población para que se haga algo. De hecho, un ejemplo muy fácil sería pues, el animal que da nombre a Macopaco, el marrajo, que no hace mucho lo teníamos pues, al lado de la tintorera en los supermercados y fue casi, tuvo que haber un cambio muy brusco porque la pesca realmente, si no me equivoco, era al mismo nivel que la tintorera. Mismo tipo de arte, pelágica, en superficie, y se pescaba casi en las mismas cantidades. Y ahora mismo está declarado el cupo cero, ¿verdad? Yo no soy experto en pesquería ni nada. Es ver, sí, te puedo decir que las marrajeras se llamaban así porque pescaban marrajos, pero y sí que se capturaba igual que la tintorera, se pescaba en grandes cantidades. Es un tiburón pelágico, el pez más rápido del océano, ¿no? Decían, no sé exactamente si es verdad o no, pero un bicho que nadaba a muchísimos kilómetros por hora y que yo he tenido la suerte, gracias a Isaías, de ver una vez en el agua y es una experiencia increíble. Yo lo tengo entendido o he llegado a leer que le llamaban al marrajo, le llamaban el tiburón ibérico, de la cantidad de tiburones que había en las aguas españolas, de la cantidad de marrajos que había. Ese tipo de nombres siempre les viene muy bien a cualquier especie, cualquier cosa que sea, ponerle la banderita o ponerle el señuelo, pero es igual que con esta especie, pues a ver si aprendemos y no esperamos a que la situación sea la del marrajo para que se sigan tomando medidas. ¿Es sano consumir tiburón? Esa es una pregunta complicada. El problema es que a veces comemos a ciegas. Es decir, hay ciertos controles sobre la cantidad de contaminantes que pueden tener ya en general los productos pesqueros. Pero tenemos que entender que las mogranquias en general están sujetos a un mayor riesgo de acumular ciertos contaminantes. Sobre todo cuando hablamos de contaminantes orgánicos y las formas orgánicas de los metales pesados, que es quizás de lo que más se habla, ¿no? Y esto entraña sobre todo al mercurio. Cuanto más alto en la cadena trófica, mayor será la concentración de mercurio. Pero es que, fíjate, hace poco he estado en un congreso en el que, hablando sobre la pinta roja, ya las concentraciones que encontraban de mercurio en pinta roja duplicaban las concentraciones legales o establecidas para su consumo y comercio. No estamos hablando de que las superaban, no, las duplicaban. No me quiero ni imaginar de cómo estarán el resto de tiburones. Y además la contaminación es algo muy, muy complicado de gestionar. Nosotros mañana podemos hacer reservas marinas y acabar con las pescas en ciertas zonas, pero los contaminantes no entienden de fronteras, es decir, entienden de gradientes. Y puede haber menos contaminación, pero va a seguir habiéndola. Generalizada, además, por desgracia. Así que, ¿es un riesgo? Sí. Podemos asumir que han hecho los controles rigurosos y pertinentes sobre lo que comemos y creo que estamos mejor confiando en que lo han hecho. Pero que haya que seguir o que hay que seguir investigando sobre contaminantes en tiburones es un básico, vamos, eso hay que hacerlo sí o sí porque se ven cosas preocupantes. Nosotros las hemos visto, desde luego. ¿Podríais explicar por qué los tiburones acumulan esta cantidad de metales o de contaminantes? Normalmente se trata de un proceso que se llama bioacumulación. Lo que pasa es que este no es un proceso que ocurre siempre, sobre todo con los metales pesados, ¿no? Los metales pesados todos hemos oído hablar sobre, o muchos hemos oído hablar sobre bioacumulación y biomagnificación. La bioacumulación es un proceso que ocurre en el tiempo, es decir, cuanto más crece un animal o cuanto más consume de una fuente contaminada por esos metales pesados u otros contaminantes, más cantidad encontrará en su organismo. Y se debe a un proceso muy sencillo, y es que mete más metales de los que saca. No hay más. Luego hay otro proceso que se llama biomagnificación, que quiere decir, vamos a ponerlo simple, cuanto más depredador eres, más probabilidades de acumular, ¿no?
Esto, bueno, cuanto más alto en la cadena alimenticia, quiere decir. La cuestión es que muchos metales pesados no se bioacumulan. Todos los organismos se adaptan a aquello a lo que se ven expuestos. Y los metales pesados no son algo que hayamos inventado nosotros, es decir, ya llevaban en la Tierra durante muchísimo, bueno, desde su inicio, desde que se creó la Tierra, están ahí los metales pesados, con lo cual han creado o han tenido la oportunidad de generar mecanismos para eliminar esos metales pesados de forma eficiente. El problema es cuando llegamos los humanos y empezamos a trastear con formas organometálicas, es decir, mezclamos lo mejor de lo orgánico y lo mejor de lo inorgánico, creamos algunas formas, pues por ejemplo, los aditivos del plomo que se ponían en la gasolina, que son muy bioacumulables, pueden ser bioacumulables y muy tóxicos. Por eso están prohibidos ahora. También está el dimetilmercurio, etcétera. Esos sí pueden ser bioacumulables y sí pueden suponer un riesgo elevado. También los metales inorgánicos pueden suponer un riesgo muy grande. Si la concentración en el medio es lo suficientemente alta como para que el tiburón no la pueda eliminar a una velocidad suficiente, al final esos metales pesados van a acabar en nosotros. Y nosotros no regulamos o no remediamos tan bien los metales pesados como lo hacen ellos. Así que eso es un equilibrio. ¿Cuál es la problemática más grande? Prácticamente todas las especies de tiburones, rayas, quimeras, todas las especies de Condrictior de Larmobranquias están amenazadas por las pesquerías. Todas ellas son capturadas de alguna manera y el problema no es ya que se comercialice o no se comercialice, sino que esta captura lleva una mortalidad accesoria. En muchas de las ocasiones estos tiburones son liberados de vuelta al mar, pero el problema es que incluso si son liberados, gran parte de ellos mueren. Entonces ya no solamente tenemos que regular la comercialización, porque cuando hablamos de una especie protegida, realmente lo que estamos diciendo es que no se puede comercializar, pero no significa que no se vea impactada igualmente por los artes de pesca. Entonces, ya no solamente regular sobre la comercialización de las mismas, sino tratar de proteger hábitats importantes para ellos, así como por determinados momentos del año que también pueden ser importantes para la reproducción, o simplemente modificar esos artes de pesca para evitar o reducir la captura de estas especies, que es en gran parte las líneas de investigación que se están desarrollando hoy en día. Tratar de comprender cuáles son las hábitats importantes para estas especies y tratar de identificar maneras para mejorar, sobre todo en la reducción tanto de la captura como de la mortalidad una vez han sido capturadas. La principal solución, digamos, es que a la gente le importe esto, que la gente alce la voz y se pueda producir un cambio. Si no, por mucho que los científicos digamos que este es el problema, que estas son las potenciales soluciones, nadie va a hacer nada para cambiarlo si a la gente no le importa este problema. Si a los políticos no les llega que la sociedad quiere cambiar esto. Porque por mucho que sea un problema a nivel ecológico que afecte al bienestar del ser humano y a la sociedad, o sea, al final es eso, hasta que la sociedad no se mueve por ello, nadie va a producir ningún cambio. Creo que hay un consenso, así como en otros campos a lo mejor hay más disensión, desde hace años en el mundo de tiburones, rayas y, bueno, y quimeras también, el tema está claro. O sea, el principal problema es la sobrepesca. Y como dice David, no solo la sobrepesca intencional de ciertas especies objetivos, sino todo aquello que viene asociado a ir a por una especie, pero con herramientas que no discriminan suficiente. Y también cabe destacar que no es cuestión de demonizar a los pescadores ni a la gente que se dedica de alguna manera a esto, sino que hay que encontrar la manera de hacerlo sostenible, porque ellos son los principales interesados en que el ecosistema esté sano. Muchos de ellos colaboran y nos ayudan muchísimo a llevar a cabo nuestra labor. De hecho, sin ellos, en la mayoría de los casos, no podríamos hacer nada. Así que estamos, de hecho, muy agradecidos al sector pesquero y la idea es que podamos trabajar todos juntos para encontrar una solución a la sobrepesca e intentar establecer unos límites o unas maneras o unas zonas que permitan la sostenibilidad de las poblaciones de tiburones. Al final creo que es importante que entendamos que los pescadores están haciendo un trabajo muy duro y que les estamos pidiendo a nosotros. O sea, el hecho de que nosotros estemos
consumiendo según qué cosas, que estemos eligiendo unos productos en vez de otros, etcétera, y estemos exigiendo una regularidad en lo que vemos en el supermercado, etcétera, etcétera, es nuestra decisión. O sea que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de lo que estamos consumiendo y solo a través del consumo vamos a poder mover el resto de cosas. Y por eso la sociedad es el principal factor de cambio. Lo que la gente coma, lo que la gente pide y lo que la gente hable de es lo que va a ocurrir. ¿Cuáles serían algunas soluciones? Tenéis como formas diferentes de alcanzar este objetivo. Entonces sí que me gustaría que cada uno sobre vuestro campo me dijerais cómo puede vuestro trabajo añadir o aportar su granito de arena a todo el tema de divulgación, hacer que la gente entienda, comprenda que es diferente y que pueda empezar un poco este cambio o seguir. ¿Conocéis todos la frase esta de que se atribuye a Cousteau de que solo protegemos aquello que amamos y solo amamos aquello que conocemos, ¿no? O algo así. Sí. Y desde el mundo de la divulgación científica y desde el mundo de la academia y la ciencia nos hemos centrado mucho, durante mucho tiempo, en el aspecto de dar a conocer. Porque la frase esta de solo amamos aquello que conocemos, ¿no? Y entonces nos hemos centrado en, pues hay que hacer que la gente conozca. El problema es que estamos en un momento en el que el conocimiento per se no va a hacer que nadie haga nada, porque todos somos conscientes de comportamientos que hacemos continuamente, que no hacen que el planeta vaya mejor, por así decir. Somos plenamente conscientes de que deberíamos de cambiar ciertas actitudes o ciertos comportamientos que tenemos, pero no lo hacemos, porque conocer no basta. La frase esa nos quedamos con conocer cuando realmente posiblemente tendríamos que habernos quedado con el verbo anterior y tendríamos que hablar de amar. Amar es un término que posiblemente está muy pervertido, pero en el concepto de sentir un interés emocional. Por aquello por lo que sentimos un interés emocional si actuamos. Y eso lo hemos visto hace nada con el tema de la selección de fútbol y la Copa de Europa, ¿no? De pronto hay una serie de resortes emocionales que se pueden tocar en la gente para hacer que todo el mundo vaya en un mismo sentido. Y creo que esa es nuestra tarea actual. Generar experiencias, generar vínculos emocionales entre los animales de los que queremos hablar y la gente. Por eso, dar una charla a un colegio, dar una charla a una universidad, es infinitamente menos eficaz, por muy buena ciencia que uses, por muy buenas gráficas que hagas, por muy bien que te salga la estadística, mucho menos eficaz que llevarlos a bucear con Isaías. Y del mismo modo, en el mundo de los zoos y acuarios, que yo estoy trabajando en ellos desde hace ya mucho tiempo, estamos intentando revertir una tendencia y enfocar los esfuerzos en eso, ¿no? En que la gente genere esos vínculos emocionales con los animales que está viendo delante de nosotros. Es verdad que hay animales con los que es muy fácil empatizar. Es muy fácil empatizar con un oso pardo. Y es muy fácil empatizar con un elefante. Primero porque al final tienen unas formas que a nivel evolutivo hacen que nosotros ya queramos empatizar con ellos. Con un panda rojo todo el mundo va a querer empatizar. Con un pez guitarra a lo mejor es un poco más difícil. Y además existe una barrera extra. Primero, viven en otro medio. En otro medio que nos es muy ajeno. Es un medio que si no nos controlamos nos ahogamos. Es un medio en el que mucha gente no se siente cómoda. Entonces hay que romper esa barrera. Y va a seguir costando, pero creo que el camino es ese, conseguir que la gente establezca vínculos emocionales con los tiburones y las rayas. Estoy convencido de que la gente que se ha ido a bucear con Isaías después ha estado buscando información sobre las tintoreras, sobre los marrajos, sobre cualquier otro tiburón del Cantábrico. Porque Isaías, claro, tú te metes en el agua con el animal, es algo muy cercano. Pero ¿cómo puede impactar un centro como el oceanográfico? ¿Cómo crees que centros de ese tipo ayudan en esta labor de generar este vínculo emocional? Hay que conseguir generar experiencias cercanas. El Oceanographic es un centro que ha cambiado muchísimo en las últimas... Yo llevo trabajando allí desde 2008 y en los últimos años, con la aparición de la Fundación Oceanographic y la nueva gestora del centro, Abancua, el cambio de filosofía y de paradigma ha sido muchísimo más evidente. Cuando tú ahora coges a una persona, lo llevas de la mano y le enseñas lo que está haciendo un centro como el Oceanographic y la Fundación Oceanographic, el concepto les cambia completamente. La idea que ellos tenían preconcebida cambia absolutamente. El problema, existen tantos estímulos a nuestro alrededor,
si no hay alguien de la mano que va contigo y te va explicando las cosas, es muy fácil que te pierdas. Por eso, cuando hablo de generar experiencias cercanas y vínculos, siempre es de la mano de alguien. Pero ya no en el oceanográfico, en cualquier museo, en cualquier centro, en cualquier visita que hagas, no tiene nada que ver cuando haces la visita con alguien que conoce el entorno que si la haces tú por tu cuenta. El problema, eso implica recursos, implica dedicación, implica que tenga que haber una persona contigo, y estamos hablando de un centro en el que este año se estima que vengan 2 millones de visitantes. Más allá de la labor de mostrar y de educar al público general, que es como una de las labores principales, un centro que haga conservación ex situ tiene otras responsabilidades. Una de ellas es la capacitación del personal. Nosotros hace unas semanas estuvimos participando en una campaña de trabajo con peces guitarra en Andalucía, del pez guitarra gigante, del guitarrón. Nosotros podíamos ir a trabajar con los animales, sabíamos cómo manipular los animales, qué teníamos que hacer, cómo coger las muestras, cómo tratar al animal sin dañarlo, gracias a que tenemos mucha experiencia trabajando con esos animales. Cuando trabajamos con otras especies, con tiburones, con rayas, tenemos un personal de un equipo técnico y un equipo veterinario que llevan décadas formándose con estos animales. Cuando nosotros queremos probar un tipo de marcas a animales que estén en el medio, si las probamos primero con los animales que tenemos nosotros, nos vamos a asegurar de que luego no vayamos a encontrarnos problemas cuando vayamos a trabajar con una especie que esté en peligro crítico de extinción o con una especie que tenga unas condiciones de acceso muy, muy, muy complejas. Y más allá de eso, podemos hacer investigación con los animales que tenemos en nuestro medio controlado. Yo puedo aprender mucho sobre las historias vitales de los animales, gracias a que las puedo monitorizar 24 horas al día. ¿Se podría hacer en el mar? Sí, yo podría desplegar 250 cámaras en un arrecife de coral para poder ver el comportamiento de animales. Pero el coste sería prohibitivo. El esfuerzo con lo que obtendríamos sería prohibitivo. Sin embargo, en un medio controlado sí podemos hacerlo. David, ya te quería preguntar, de cara a concienciación, tú tienes dos labores, como cualquiera que se dedica a tiburones, a hablar de ellos, pero también la parte de los pescadores. Al final estás tratando con un sector que tiene una vida y un trabajo que son duros, que muchas veces te verán a ti o a los científicos como alguien que va a coger sus muestras, desaparece. Al final tú tienes dos partes de trato con la gente, el concienciar al público general y a un sector. La verdad que la colaboración con los pescadores es muy importante. Muchos de ellos es increíble, saben muchísimo más que nosotros, están todo el día en el mar y saben perfectamente cada una de las especies, dónde está, en qué momento del año lo puedes encontrar, cuáles son juveniles, cuáles son adultos, cuándo se reproducen. Es increíble. Aunque es verdad que hay otras personas que no están tan formadas o que no les han interesado esto, es parte de la captura, que de hecho descartan. Entonces, hay gente pues que está principalmente faenando ahí y ya está, que no les interesan tanto. Entonces es interesante poder hacer también, por un lado, aprender de aquellos que sí que están muy interesados y que también nos pueden dar mucha información de cómo funciona la pesca en sí, cómo son los artes, qué pueden aportar ellos hacia la conservación, pero por otro lado también es muy interesante esta colaboración porque a veces nosotros sí que podemos saber más de ciertas especies o lo vemos desde otro prisma diferente, desde otro punto de vista diferente. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos tratado de organizar jornadas de formación en la cual realmente era una charla entre ellos y nosotros, en la cual nos retroalimentábamos y tratábamos de encontrar maneras de manejar mejor los tiburones una vez capturados, cómo manejarlos a bordo para poder soltarlos y que sigan vivos. O también nos hemos recorrido los puertos haciendo encuestas para que nos digan qué especies capturan, cuándo lo hacen y ciertos parámetros que son muy importantes también para su conservación. Ellos tienen mucho que aportar en este sentido, conocen mucho y nosotros también intentamos pues hablarles de pues un poco más de la biología de estas especies que hay personas que no conocen o que simplemente ven como una captura más y a lo mejor no le dan el valor que puede tener. Entonces siempre intentamos reivindicar pues, que son especies muy importantes para el ecosistema y que si pueden poner su granito de arena para reducir su captura o para asegurar que sobrevivan después de esta captura, pues se agradece. Y de hecho, también con el Oceanographic, ellos también
se recorren muchos puertos haciendo esta labor, están muy en contacto con ellos y muchas veces les dicen, hemos encontrado esto, o a mí también me escriben muchos pescadores, hemos encontrado esto y lo hemos librado de esta manera como nos contaste, se ha ido nadando súper rápido, estaba muy sano y dices, jope, esto pues que nos podemos ayudar los unos a los otros, ¿no? Y al final, realmente a quien tratamos de ayudar son a los tiburones. Alejandro, ¿cómo crees que el tema que tú has tratado durante tu doctorado, qué crees que aporta de cara a la conservación y a la imagen que pueda tener la gente o a qué información recibe? Nuestra intención en principio era hacer algo que fuera bueno para tiburones y para humanos a la par, ¿no? De hecho, si nos enfocamos en contaminación fue por eso. A la gente, ¿qué es lo que más miedo le da? ¿Qué es lo que se oye más en las noticias? ¿Contaminación o el hecho de que la diversidad de tiburones cada vez sea menor? Que pues, al final a la gente lo que más miedo le da es la contaminación. Y al fin y al cabo no es un problema que sea ajeno a los tiburones. Es decir, si le afecta a los tiburones, nos afecta a nosotros también. Y la contaminación es que nos afecta a los dos igual, más o menos. Entonces, nuestra idea era eso, intentar generar una herramienta pues utilizando básicamente los descartes de pinta roja, unos descartes que nadie utiliza, que se quedan muchas veces ahí pudriéndose en los puertos, utilizarlo para generar algo bueno tanto para tiburones como para humanos. Y al mismo tiempo ayudarnos o colaborar con los pescadores para generar esa información. Y fíjate, de esa relación ha surgido la posibilidad de hacer un seguimiento de zonas con contaminación recurrente que quizás en un futuro ayude a que los pescadores no pesquen esas zonas que además a ellos también les afecta, es decir, ya sea por desecho de residuos o por desecho de basuras, hay zonas que en el Mediterráneo en las que hay mayor cantidad de contaminantes o de basuras marinas de gran tamaño que en algunos casos nos han comentado que les estropean las capturas. Y hemos identificado esas zonas. Entonces, si en un futuro podemos hacer que tanto los pescadores ayuden de eso, minimizando capturas también de esas zonas que en otros casos habría que desechar. Si podemos favorecer a las personas y podemos favorecer a los tiburones, mi trabajo está hecho. Es una pena que sea un poco ajeno, ¿no? Al fin y al cabo casi todo es química, lo cual la gente huye de la química a veces, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Isaías, ¿cómo crees que afecta o qué impacto sobre todo lo que ves en la gente? Porque casi todo el mundo cuando intentamos divulgar no sabemos el impacto que tiene. Pues hay momentos como lo que ha descrito, lo puede escribir Pablo o David de reacciones, pero creo que tú eres la persona más cercana al efecto inmediato que tiene lo que haces. O sea, tú ves a la gente llegar, ves con qué idea van, los ves entrar al agua y ves cómo salen. Yo creo que hay diferentes tipos de escalas, ¿no? Hombre, la básica es la que hace pues todo el mundo cuando entra al agua, que es ver al animal y cuando realmente te pasa cerca y ves que, pues eso, que muestra curiosidad un poco, ves que te está observando y tal y pues, la gente puede reaccionar de diferente forma, ¿no? La gente cuando ya tiene el contacto y siente el contacto con el animal, ver que está ahí, ver que se puede estar alimentando de un pescado ahí a metros tuya, pero a ti pues se acerca curioseando, pero que tampoco te va a devorar, pues, esa desmitificación, ¿no? De lo que siempre se ha dicho y todo esto. Y también por mi propia experiencia sé que es algo que se digiere con los días, entonces tú aunque tengas la experiencia esa, en el día concreto, en ese momento estás como, ah, qué pasada, he estado con tiburones, qué chulo ha estado, pero luego cuando al día siguiente o 2 días después es como que se va procesando más y todavía como que se viene más arriba todavía esa sensación y es como todavía es como mayor, ¿no? Entonces yo hablo por mi experiencia y también por lo que me ha dicho alguna otra gente con la que sí que tengo relación, con la mayoría de la gente de los clientes que tengo, pues claro, veo que la gente se queda contenta, pero no sé luego lo que pasa. Amigos míos que les he llevado y tal, pues sí que luego tengo un poco más de feedback, más a todo lo pasado y sé que funciona de esta forma. Entonces es interesante. Y por suerte, pues yo trabajo con Tiburón Azul, que para hacer todas estas cosas creo que es el perfecto. Tiburón azul, que tiene forma de tiburón, que se alimenta de peces, no es un tiburón blanco, pero es un tiburón y bueno, pues es interesante.
Sí, además, tú trabajas con una especie que entre otras características tiene, bueno, la tienes tú detrás y de hecho la tengo yo detrás, que esta foto fue contigo y tiene ese aspecto, es que tiene esa cara de inocente que igual justo para este tipo de primer contacto puede ser más fácil. Te quería preguntar si crees que es una solución a largo plazo, más por la rama de hay ecoturismo con tiburones en otras zonas que al final se ha convertido en algo masificado. Tú eres el que empezó esto en España, estás en una zona en la que en teoría los ejemplares se mantienen durante un tiempo para coger un tamaño y luego van desplazándose, no están permanentemente ahí. Pero no sé qué opinas del futuro de cara al ecoturismo en tiburones en España. Desde hace años es algo que es el tema de gestión, de legislación y gestión. O sea, es algo que es básico pero para todo. Cómo se haga, ese es el problema. Debería ir evolucionando y lo bonito de lo bueno sería que se legislara, que se gestionase bien pues eso, lo ideal es que se gestione y luego con los tiempos pues se vaya revisando y se vaya actualizando las cosas como se hacen. Pablo, una pregunta parecida a la de Isaías. Tú estás trabajando cómo preparar un protocolo para una posible inseminación artificial en el asmobranquio. Pero me gustaría saber en España cómo ves, si crees que dentro de un tiempo estarás inseminando tiburones igual más amenazados, optando, haciéndolo en acuarios, no lo sé. ¿Qué futuro ves en esa línea? Espero que no, sinceramente. Yo, o sea, siempre digo que yo estoy, o sea, o el equipo con el que yo trabajo, uno no trabaja nunca solo en ciencia y en este tipo de cosas menos. Yo hice mi tesis en la Universidad Politécnica de Valencia y también con la gente del Oceanographic y tengo relación con los pocos investigadores que están en el resto del mundo intentando desarrollar este tipo de técnicas. Y yo siempre lo digo, estamos desarrollando la última bala. Ojalá las técnicas que estamos desarrollando nunca tengamos que usarlas. Porque si llegamos al punto de que para salvar una especie la única solución es hacer un programa de cría e inseminación artificial y tal, es que hay algo que hemos hecho muy mal. Hoy por hoy hay muchas especies que han dejado de estar en peligro crítico, como puede ser el lince, como puede ser el panda, gracias a que ha habido un esfuerzo muy grande durante décadas de cría en cautividad, evitar consanguinidad, evitar endogamia, etcétera, etcétera. Y desarrollo de técnicas muy punteras. Nosotros estamos desarrollando técnicas de control de la reproducción. Esto va desde la obtención de espermatozoides y congelar los espermatozoides para poder usar a futuro en cualquier momento, a conseguir que una hembra empiece a ovular para que empiece a ser activa reproductivamente para poder tener un comportamiento natural. Y estas técnicas se pueden aplicar tanto en un medio controlado como puede ser un acuario, pero también podrían llegar a usarse estas técnicas en el medio natural igualmente. En poblaciones que fueran muy pequeñas, por ejemplo, podríamos traer genética fresca, por así decir, de otras poblaciones sin tener que transportar animales, simplemente transportando las herramientas necesarias para hacer una inseminación artificial o este tipo de cosas. También nos permiten, por ejemplo, que cuando haya muerto un macho, por ejemplo, ya sea en un varamiento, ya sea pescado accidentalmente, cuando sea, que no se pierda su potencial reproductor. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Poner a punto técnicas que esperemos no tengamos que usar, aunque por desgracia, para algunas especies ya estamos empezando a tener que plantearlo. De hecho, hay un caso muy interesante, ¿no? En Tasmania, con una raya. Exactamente. Ahora mismo, una de las rayas más amenazadas del planeta es una raya que está en Tasmania, en un estuario. Es un animal del que se han estimado que solo quedan unos 1.200, 1.500 ejemplares, adultos además. Y eso quiere decir que la población está muy envejecida. Es una población que no tiene reclutamiento de jovencillos, básicamente porque son rayas que ponen huevos y los ponen en un fondo que no tiene oxígeno. Es un fondo en el que cada cierto tiempo hay episodios de lo que llamamos anoxia, que básicamente es que el suelo se queda, el agua se queda sin oxígeno. Entonces, en esos casos, las rayas pueden subir a aguas superficiales donde sí hay oxígeno, pero los huevos no, los huevos están en el fondo, entonces se mueren. Y lo que se está viendo es que la población está cayendo en picado y ya el gobierno australiano ha decidido que hay que tomar cartas en el asunto. Se han cogido algunos individuos de esa especie, 5 adultos creo que era,
se han llevado unas instalaciones que se han tenido que construir ex profeso en una zona bastante remota de Tasmania, y lo que se va a intentar, entre otras cosas, si se ve que la reproducción no empieza por sí sola, es hacer inseminaciones artificiales y conservar el esperma de los machos para en el futuro poder hacer eso. Por desgracia, con muchas especies puede llegar a pasar. Las grandes rayas de costeras, como pueden ser los peces guitarra, los peces sierra de muchas poblaciones, pues tienen problemas de reproducción, o sea, ya no reproducción, de conservación muy, muy grave, y quién sabe si algún día tendremos que trabajar con ellas. A ver, desde luego mejor prever y tener esa técnica a mano, porque hablamos de un grupo de uno de los más amenazados a nivel global, entonces está bien, ojalá no se tenga que utilizar, pero también es increíble que eso pueda estar ahí como herramienta para, como tú has dicho, la última bala. Un debate que tengo conmigo mismo muchas veces es que posiblemente haya una última bala después de esta última bala. Entonces, es quiere decir que al final se tengan que buscar soluciones porque el problema cada vez se nos acerca más, cuando realmente deberíamos de habernos plantado antes y haber dicho, no, no hay más soluciones, hay que hacer esto. Que si estamos dando como, bueno, a lo mejor se podría, a lo mejor se podría, a lo mejor también es como dar munición a la gente que dice, no, no, todavía se puede hacer, ¿sabes? Y que tendríamos que haber dicho antes, no, hay que parar, ya. Pero bueno, es un debate que tengo conmigo mismo. ¿Cuál es la última bala detrás de la última bala, Pablo? Gestación subrogada en otras especies. O sea, sería coger la genética de, o sea, células que vayan a dar lugar a los órganos que producen el espermatozoide de estas rayas, o de los óvulos de estas rayas, y trasplantarlos en otras rayas cuando todavía son embriones, para que esas rayas, cuando lleguen a edad adulta, produzcan espermatozoides y óvulos de la otra especie. Se está intentando, pero ya os digo, ¿de verdad tenemos que hacer esto? ¿Tenemos que hacerlo todo tan complicado cuando la solución puede pasar por directamente hay que dejar de pescar aquí y ya está? Había un estudio hace unos años que era muy interesante. Evaluaba todo el dinero que se había dado para divulgación, conservación y concienciación en unas poblaciones costeras determinadas, era una cantidad X de dinero, y luego un estudio a nivel económico que se había hecho con esas poblaciones diciéndole cuánto querrías para dejar de pescar. Y era menos. Entonces, era, ¿qué hacemos? ¿Seguimos invirtiendo en educación, en concienciación, en mejorar la situación, o directamente se les paga para que no pesquen? Bueno, esto puede ser muy controversial porque también puedes llevar las cosas al límite para que te paguen. Por ejemplo, sí, por eso digo que bueno, son debates y planteamientos que hay que tener. ¿Han habido cambios para mejorar la situación de los tiburones? En los últimos 6 años, que realmente es cuando más he trabajado con niños, un poquito más de cara al público, cuando vienen al laboratorio y les explicamos lo que hay, muchas veces vamos con los pescadores y les enseñamos y tal. Lo que me he dado cuenta, tristemente, es que siempre vienen las mismas preguntas y no cambia. Entonces eso es lo que me hace pensar es si de verdad el impacto que estamos teniendo todos en conjunto es tan efectivo como nos gustaría, ¿no? Porque los documentales de Discovery Max han mejorado un poco, pero el Shark Week sigue teniendo un peso bastante grande. Mira cómo este tiburón se come una foca y me da pena, y no sabemos si me da pena la foca porque es un documental de tiburón de focas, o si me da pena el tiburón porque es un documental de tiburón, no sé si me explico. Pero parece que se queda ahí, es decir, estancado. Entonces, no sé si es que yo, por lo menos, no sé llegar bien o si nos dan tantas noticias malas que al final la gente está inmunizada, ¿no? Que a una persona le puedes decir esto es lo que hay, esto está fatal, y cuando se van a casa y dicen esto es lo que hay, esto está fatal, dentro de 2 días se lo ha olvidado porque hay otras cosas que están mal y están fatal. Entonces, pues, no lo sé. ¿Mejorar? Pues es posible que haya mejorado, es decir, desde luego, por lo menos a quienes quizás les tendríamos que llegar más, que son los pescadores, se les ha llegado, cada vez saben más, cada vez hablan mejor de los tiburones, cada vez cuando hablas con ellos, pues ya la pinta roja no siempre es una cucaracha que sobrevive a todo,
¿sabes? Ya parece que tiene una utilidad, dependiendo en qué caso. Pero no sé si es lo suficientemente rápido ese cambio como para que de verdad el cambio global sea efectivo. Nosotros como científicos muchas veces estamos documentando extinciones en directo y estamos documentando un declive de muchas poblaciones y no estamos haciendo a lo mejor campaña activa por la recuperación de ciertas poblaciones. Pero al margen de eso, yo creo que si miras hacia detrás, oye, hay cosas que se han logrado. Un montón de tiburones con forma de tiburón pasaron a formar parte de CITES, por ejemplo, cuando antes no estaban. El comercio de ciertas especies está regulándose. Se están estableciendo cuotas de pesquerías que son más eficaces. Entonces, creo que en una escala temporal muy pequeña, como pueden ser 6, 7, 12, 15, 20 años, es poquito, pero si miramos hacia detrás, es que el movimiento ecologista, por así decir, o la preocupación por el medio ambiente, es que empezó en los 60. Y en muy poquito tiempo estamos viendo un cambio de actitud. El problema posiblemente es que ese cambio de actitud está ocurriendo únicamente en ciertas partes del planeta y no en otros países que de pronto están encontrando en el mar una fuente de obtención de recursos de la que antes estaban privados. O sea, yo creo que ahora de verdad la cosa está mejor y el hecho de que muchos de nosotros tengamos financiación, hayamos tenido becas, hayamos tenido proyectos para poder estudiar tiburones y rayas, es algo que posiblemente hace 30 años habría sido inviable. Empezaron en su día las ballenas y abrieron un camino de ballena. Luego detrás fueron las tortugas y ahora tenemos que hacer el camino, lo tenemos que recorrer nosotros. Me ha gustado lo que has hecho, poner en perspectiva un poco a nivel cronológico hace cuando empezó la preocupación genérica, y porque también ayuda mucho a ver pues cuánto tiempo ha dado realmente para que haya un... A mí me gusta decir o pensar que la conservación tiene como 3 pilares fundamentales, ¿no? Por un lado tenemos la sociedad, que como decía antes, es como la que tiene que dar voz al problema para que se haga algo. Luego nosotros los científicos tenemos que demostrar cuál es ese problema y proponer una serie de posibles soluciones. Y luego son los gestores los que se encargan de implementar esas soluciones y monitorizarlas a lo largo del tiempo. Pues yo creo que he visto en los pocos años que llevo de carrera un cambio real, tanto en nivel de sociedad. Todos los años, por ejemplo, organizamos una serie de charlas, de eventos en los cuales viene gente de todas las edades y cada año ves más niños que le pones a explicar sobre la piel del tiburón o sobre la diversidad de tiburones que tenemos aquí y saben muchísimo más que los adultos. Enseguida te dicen, esto es un tiburón, el que yo tengo aquí atrás es un tiburón cerdo. Pues les explicas un poquito porque tenemos algunas muestras sobre pues, su mandíbula, su piel y enseguida lo reconocen súper bien y saben un montón y es una pasada. Y yo cada año veo más niños que saben de esto. Pero también a nivel científico cada vez hay más ayudas, cada vez hay más apoyo, cada vez hay más gente interesada. Yo cuando empecé hace tan solo 4 años era el único de mi grupo de investigación con tiburones y cada vez más no para de llegar gente interesada expresando su interés y vamos creciendo a ritmo súper acelerado. Y en gestión desde luego también se está viendo un cambio. Hace muy poquito conseguimos, junto a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, establecer una serie de áreas importantes para la conservación de los tiburones, las rayas y las quimeras, que son todo el conjunto de peces cartilaginosos. Y de hecho, aquí en las zonas, nosotros trabajamos siempre en el Mediterráneo, hemos declarado unas cuantas zonas importantes para su conservación, tanto en Cataluña, en la Comunidad Valenciana tenemos varias zonas, así como en Murcia y en Andalucía. Así que poco a poco se va viendo un cambio. Tenemos que seguir trabajando en esta línea porque de verdad se pueden hacer cambios y se ha visto como en ciertas zonas del mundo, gracias a planes integrativos y a medidas de gestión bien monitorizadas, se están produciendo cambios que aumentan las poblaciones de tiburones, con lo cual la esperanza no está perdida. Yo creo que tenemos un trabajo duro, pero que hay esperanza. Lo mismo, yo sí que veo que ha habido avances y que ha cambiado mucho la cosa de hace 10 años aquí
pero en todos los aspectos. Y vosotros que os dedicáis a ciencia, igual sois muy jovencitos, pero Pablo, que ya está muy mayor, por ejemplo, no, pues seguro que la ha vivido mucho más, porque yo, cuando empecé con el tema aquí de los tiburones, claro, yo soy un friki también de los tiburones desde pequeño, pero antes no había todo esto. Antes éramos 4 pelados, aparte de la gente que se dedicaba a ciencia, éramos 4 ratones de internet que nos metíamos en el foro de tiburones y a leernos todo lo que nos... Uno encontraba un paper por no sé dónde, se compartía, te lo leías, tal, pero ahora ves gente que está haciendo cosas aquí, todo lo que estáis haciendo vosotros y todo esto. Y ya no solo en eso, pues en todos los aspectos, en el mío también, en cuanto a turismo, buceo y todo esto, yo sí que veo una gran diferencia. Pues chicos, pues muchísimas gracias y creo que habéis transmitido como una imagen bastante general de que sí, que hay un cambio, pero que tampoco es que ya esté todo hecho. ¿Qué se puede hacer para ayudar a los tiburones? Yo voy a decir que hablen de tiburones, que se importen por la conservación de estos animales. Simplemente hoy en día, por ejemplo, en redes sociales estamos muy bombardeados de información y puede ser un poco complicado incluso, pero si de alguna manera te sientes involucrado, que puedes aportar un granito de arena, es simplemente comunicando al respecto de estos animales porque es importante y participar en ciertos movimientos sociales que se hagan, recogida de firmas, todo este tipo de cosas para dar voz a la voz que ellos no tienen, ¿no? Para poder hacer que los que están arriba, los gestores, se interesen por esto. Que pregunten, que al fin y al cabo muchos de los que se dedican a investigación con tiburones estamos todos en redes sociales y no tenemos ningún problema en informar. Sobre todo que lean y se cuestionen si las medidas que se están adoptando son las adecuadas, cómo sería un mundo sin tiburones, que hagan preguntas, que para eso estamos y que para eso pues hay que ser un poco crítico, ¿no? Con la forma de hacer las cosas. Mientras la gente tenga curiosidad y a la gente le gusten los tiburones, o por lo menos a una pequeña porción de la sociedad le gusten los tiburones y le apasionen, yo creo que del pozo en el que estamos se puede salir. El problema es cuando, bueno, pues a pesar de que a la gente le guste, por el hecho de que igual la información no sea tan fácil de acceder como pensaríamos, o porque se crean que los que estamos investigando con tiburones estamos un poco alejados de la sociedad, dejen de preguntarnos y dejen de, no sé, cuestionar. Al final los tiburones forman parte de un ecosistema. Si queremos proteger solo a los tiburones, vamos a tener posiblemente un problema. Si solo queremos hacer el target en este grupo de especies. Lo suyo es proteger el medio en el que viven. Hemos hablado antes mucho de sobrepesca, además, pero no hemos hablado de la destrucción de hábitat, que es su segundo gran problema, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera hoy por hoy de proteger el medio marino es conocer. Y lo que hablábamos del consumo antes. Saber el peso de cada una de las decisiones que hacemos. El saber lo que supone comprar un determinado producto en un determinado momento. O saber lo que supone consumir un producto que viene de tal sitio, que viene de cierto sistema de producción o de cierto país, desde el origen del producto hasta las necesidades reales que tenemos de consumir según qué cosa, y solo con eso vamos a poder ayudar mucho al medio y por extensión a los tiburones y las rayas. Yo lo que les diría sería que si tienen alguna inquietud, pues que la persigan, que busquen respuestas, que pregunten, que hablen con la gente, que indaguen y todo, y que hagan lo que haga falta. Podemos dar restricciones también, ¿eh? Dejemos de comer tiburones y ya está, eso para empezar. Dejemos de consumir cartílago de tiburón para las articulaciones, también estaría bien. O sea, quiero decir, al final hay una serie de ideas y conceptos que deben de ser un poco más generales, pero luego siempre hay cosas muy puntuales. En otros países esto lo llevan muy desarrollado. Por ejemplo, hay como cartas de pesca que tú puedes ir a la pescadería y decir, vale, este pescado, puedo consumir este pescado, ¿cuál es el impacto que tiene consumir este en concreto? Entonces tú miras en tu aplicación o en tu cartoncito y
y te dice, pues mira, este pescado viene de tal sitio y al venir de aquí está afectando a esta especie, está explotando a un tipo de trabajador que vive en las zonas costeras, etcétera, etcétera. Al final hay sitios donde esto lo tienen mucho más desarrollado, nosotros tendríamos que llegar. Y un apunte que me acaba de venir a la cabeza, cuando hablamos de la sobrepesca de tiburones y de lo que implica tal y cual, ojo, hoy por hoy hay comunidades costeras que necesitan tiburones para vivir, que no pueden decir eso de, ah, no, pues yo no voy a comer tintorera hoy, voy a tomar de su... No, no, es que o comen eso o no comen nada. Entonces, cuando hablamos siempre de las pesquerías y tal, creo que lo estamos haciendo siempre desde un punto de vista muy occidental, en el que podemos elegir lo que comemos, lo que no comemos, lo que consumimos y lo que no. Pero hay gente que por desgracia no puede. Claro, es que al final está la economía de subsistencia, que ahí estamos metiéndonos en otro tema que es mucho más complicado de gestionar. Tener en cuenta eso, que no es lo mismo lo que hacemos nosotros, por ejemplo, que lo que hacen a unos kilómetros de nosotros, que dependen del animal para sobrevivir. Ya no solamente queremos dejar de comer estos productos de manera altruista porque sea importante para la conservación de estas especies, sino que es malo para nuestra salud, como contaba Alejandro. Y ya ni siquiera desde el punto de vista de nuestra salud directa, sino de nuestra salud de manera indirecta de los ecosistemas. Es que si son piezas clave de tu ecosistema, los estás sobrepescando, te los estás comiendo y estás haciendo productos estéticos con ellos. Bueno, pues va a repercutir de manera negativa en tu vida, en la de las siguientes generaciones. Entonces, ya de manera egoísta, por favor, oye, cambia tu punto de vista e intenta hacer algo positivo, ¿no? Y bueno, la mayoría de los que estamos aquí trabajamos en el Mediterráneo. Todos hemos visto degradarse el Mediterráneo, sobre todo yo por lo menos en los últimos 20 años es una barbaridad lo que han cambiado las cosas. Y tenemos que entender también que el Mediterráneo es un mar súper explotado, no solo en España, es decir, el Mediterráneo es grande y las cadenas tróficas del Mediterráneo, todo está conectado desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista contaminación, es decir, esto es un mar cerrado, ¿sabes? Esto es, por decirlo de alguna manera, esto es como la rana a la que cueces dentro de la olla y no salta. Tenemos que tener en cuenta que una catástrofe dentro del Mediterráneo igual tiene peor solución de lo que tendría en el Atlántico. Es decir, nuestro flujo de especies, nuestras especies migratorias dentro del Mediterráneo, nuestra capacidad de recuperación es muy inferior. Entonces, todo lo que tenemos que hacer, quizás tenemos que trabajar un poquito más rápido para solucionar estos problemas de lo que tendrían en otras zonas del mundo. Parece que, joder, yo veo en algunos sitios donde quizás la explotación es mayor, en algunas zonas del Indo-Pacífico, que la explotación de las mogranquios es masiva. Tú ves lo que descargan y para el tipo de pesquerías que son, es espectacular. Y aquí, en cambio, que bueno, son pesques de arrastre, son pesques más industriales, la diversidad de las mogranquios y la abundancia ha disminuido, o por lo menos parece que ha disminuido en los últimos 50, 60 años. Es decir, quizás nosotros nos tenemos que dar un poquito más de prisa, ¿no? Tenemos un poquito más de presión para solucionar estos problemas. Y luego otra cosa, lo de la contaminación. No podemos decir que es malo, no podemos decir del todo que es malo, porque no todos los tiburones están contaminados o no siempre están contaminados, pero lo que sí que debemos decir es que hay un mayor riesgo que con otras especies. Eso es, vamos, clarísimo. Os queremos agradecer un montón, pero un montón de verdad el tiempo que habéis dado. También lo hemos organizado con poco margen, habéis hecho hueco y os lo agradecemos mucho. El trabajo que hacéis, que es sinceramente impresionante en cada uno de los casos. Esperamos que para vosotros también haya sido pues, algo agradable, una charla entre amigos. De verdad que creo que pensamos que esto puede venir bien a la gente, el escucharos hablar así y dar opinión sobre temas que se hablan demasiado, pero sin información. Muchísimas gracias a todos, porque habéis dicho cosas súper interesantes. Claro, la gracia es que cada uno de vosotros, aunque todos trabajamos con las mismas especies, lo hacemos desde perspectivas distintas. Y aunque estemos muy familiarizados, siempre hay una perspectiva nueva que nos abre un poco más los ojos y aprendemos mucho, ¿no? Y yo la verdad es que hoy he aprendido mogollón, la verdad.